Buenas, hola a todos. Qué bueno reencontrarnos. En esta oportunidad preparé un video para continuar como parte 2 de las estrategias de enseñanza que vimos en el primer cuatrimestre, este libro de Rebeca Nijovic y Silvia Mora. En aquel momento yo había reseñado el primer capítulo y hablamos mucho acerca de las estrategias desde un aspecto teórico y desde la fundamentación que hacen las autoras. Y lo que vamos a ver en este video de hoy es la ampliación, no solo de este primer capítulo del que voy a hacer un repaso, sino también de las estrategias propiamente. Un poco armé esto en función de la retroalimentación, de los comentarios que ustedes me dejaron en clase y bueno, los que tuvo el video también en YouTube, porque bueno, justamente surgía la duda de ¿cuáles son las estrategias? Pensar cómo damos clase, no solamente desde la fundamentación que tenía, que pueden volver a ver, también repasar en el primer video, sino también casos específicos, ejemplos. De eso se va a tratar este video y en el medio, además de lo que nos dicen las autoras en general, de las estrategias desde una didáctica general, lo que vamos a hacer es puntualizar y llevarlo hacia el campo de la lengua y la literatura. ¿Qué estrategias son pertinentes en lengua y literatura cuando pensamos cómo dar los contenidos? Lo que vamos a repasar entonces es un poco lo que vimos en el primer video. Esto está repetido. Lo que sabemos entonces de las estrategias es que son el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza, ¿sí? Esto ya lo hablamos anteriormente, es pensar el cómo en función de los contenidos, los temas que quiero tratar, la literatura que vamos a leer o lo que sea que tengamos que trabajar en clase, cómo lo vamos a dar es lo que llamamos estrategia. Sabemos que eso se planifica. Hicimos mucho hincapié justamente en este aspecto de saber enlazar, saber seleccionar contenidos del diseño curricular, que es lo que nos permite, acá vemos la estrategia de enseñanza justamente, esa unión entre los contenidos que queremos transmitir, el trabajo intelectual que vamos a proponer a través de esas estrategias. Las estrategias en el momento de planificarlas no son algo que pensamos en el vacío, sino justamente para un grupo en particular. Los hábitos de trabajo que vamos a poner en juego a través de esa estrategia y el modo de comprensión de esos contenidos, no solamente teóricos, sino también sociales, históricos, etc. Recuerden que acá en el Genial, y que también les voy a dejar en la descripción del video, pueden chusmear los detalles. Acá tenían también ejemplos con respecto a las estrategias. Lo importante entonces es que pensemos cómo nos marcan el camino, lo que decidimos con esta estrategia, y antes de ponerla en acción sabemos que es definir y diseñar, esto es planificar, ¿sí? Por eso nos tomamos tanto tiempo y trabajamos junto con otras materias esta didáctica, ¿no? Estas tomas de decisiones que implica la planificación. Después de este repaso general, vamos a decir, de lo que son las estrategias, vamos a ver los ejemplos que las autoras reseñan en su libro. Si están viendo este video y no tienen el material, el libro de estas autoras con fines pedagógicos yo lo puedo compartir. Lo primero que reseñan las autoras son estrategias bastante tradicionales, pero obviamente con una mirada crítica. Dice, por ejemplo, en el capítulo de las preguntas, habla de las buenas preguntas. También vimos en el video anterior, recuerden, lo que eran las buenas prácticas pedagógicas, siempre que tenemos en cuenta a los sujetos con los que estamos trabajando, sus realidades, el contexto, los contenidos, toda esa sumatoria que vimos que se entrama en el momento de planificar. Y entonces, pensar las preguntas orales, la propuesta de estas autoras es hacer buenas preguntas que sirvan para estimular, que no sean simplemente un cotejo. Lo que proponen también es pensar las clases expositivas. Sabemos que ahí lo que sucede es que muchas veces como docentes caemos en la repetición de clases expositivas porque fue lo que vivimos en el momento en que éramos estudiantes, ¿no? Hablamos mucho ya en clase de la biografía escolar, ¿no? ¿Qué nos pasa con el rol docente?
Estas clases expositivas, desde una mirada crítica, como dicen Rebeca Nijoich y Silvia Mora, es importante, o sea, tampoco es necesario que desaparezca esta forma de dar clases, sino que la reinventemos, que la pensemos realmente con un objetivo pedagógico claro. No es simplemente brindar información descontextualizada o que el docente sea la única fuente del conocimiento, sino una vía, una mediación, un puente entre esos contenidos que queremos trabajar y nuestros alumnos. Ahí lo que podemos hacer es presentar la información organizada en una estructura lógica, andamiada, obviamente con ejemplos, con esquemas, con todo lo que podamos sumar y que no sea simplemente una transmisión. Ya sabemos también con Freire lo que sucede con esa educación bancaria, compensar al alumno de ese otro modo. Una clase expositiva puede no estar ligada estrechamente a esa transmisión lineal que tenía antiguamente la idea de clase. En tercer lugar, como algo también bastante habitual dentro de las escuelas, las autoras nos hablan del uso de imágenes. Cuando llevamos a clase alguna imagen, también tiene que ser mirada desde una perspectiva crítica y tenemos que saber que la imagen tiene que estimular el pensamiento, tiene que aportar información, o puede ser una imagen expresiva también que sirva para iniciar otra actividad, y para eso hay que tomarse el tiempo de seleccionar bien ese material, y bueno, ya lo pueden también consultar este tema recurriendo al capítulo. Hay un capítulo completo donde las autoras explican bien cómo usar estas imágenes en clase. No me voy a detener mucho más, avanzamos con más estrategias que plantean estas autoras, que son los capítulos para mí más interesantes que tiene este libro, donde se dedican a explicar cómo proponer actividades de exploración y descubrimiento que no sean la clásica consigna investiguen, sino que justamente sea una tarea de descubrimiento guiada por los docentes. Después Nijoich y Mora hablan de los proyectos de trabajo. Ya sabemos que es una forma de enseñanza, la planificación por proyectos, y eso es algo que vamos a desarrollar en este cuatrimestre, o sea que además de estas autoras, que este capítulo obviamente lo vamos a tener como bibliografía complementaria, vamos a ver otros autores que plantean también cómo trabajar a partir de proyectos, porque es muy importante y muy interesante la modalidad de aprendizaje que propician los proyectos, que es el aprender haciendo. Una de las dificultades, esto sí me interesa marcarlo, puede llegar a ser cuando estamos trabajando con proyectos que impliquen mayor trabajo para el docente, y esa no es la idea. Lo que dicen las autoras es que en realidad si aprendemos bien a planificarlo, no necesariamente ese proyecto tiene que implicar un trabajo extra. Simplemente nuestro trabajo de clase se va a convertir en un trabajo que apunta hacia un objetivo y que está compartido por un montón de actores que están involucrados. Para terminar con el libro puntualmente de estas autoras, lo que quiero señalar es que hay un capítulo que, si bien no tiene tanto que ver con una estrategia propiamente, habla de enseñar en aulas heterogéneas, porque no podemos dejar de lado el pensar la enseñanza sin pensar a los sujetos que están involucrados, a los estudiantes, así que ahí hay un capítulo bastante interesante también para que chusmen, donde nos habla de la forma de adaptar, de multiplicar y de brindar alternativas de trabajo, habla del trabajo con consignas, obviamente, que también fue una de las patas importantes del primer cuatrimestre, así que les invito, obviamente, a que lo lean. Lo que quise sumar acá, como un pequeño comentario, es otro autor, en realidad, Saturnino de la Torre, el que divide las estrategias en 3 tipos. Como para pensar también, porque no es no es la única fuente académica. Rebeca Nijoich, obviamente somos fans, sabemos que es muy claro como ella lo explica, pero también tenemos otros autores que se dedicaron a investigar, a transmitir esta misma información, y me resultó interesante cómo este autor divide en 3 categorías: las estrategias transmisivas, donde
sirven para visibilizar los conocimientos que se aprenden, como una exposición, una conferencia, una lección magistral, quizás son las más tradicionales estas estrategias. Tenemos estrategias interactivas, donde obviamente el rol de los estudiantes pasa a ser mucho más activo en un diálogo, en un debate, en el trabajo por proyectos, los juegos de roles, todo tipo de juegos. Y la última categoría es la de estrategias individuales e inductivas. Acá tengo un error de tipeo que acabo de descubrir, pero se entiende que son individuales estas estrategias que desarrolla cada estudiante para aprender, por ejemplo, por descubrimiento o con una enseñanza multimedia o a través de un contrato didáctico. Obviamente en el Genially van a encontrar más info y me pueden pedir también este libro del autor para ampliar sobre cada una de las estrategias. Lo que más me interesaba en este video era poder relacionar todo esto que proviene de una didáctica general con lo que sucede más puntualmente en lengua y literatura. En este caso, también esto surge a partir de comentarios que me hicieron ustedes con lo que vimos en el primer cuatrimestre. Me gustaba que enlace, ¿no? Como todos ya hablamos, cómo todo se relaciona con todo lo que vamos viendo. Y estas dos cuestiones las vimos y las retomo de autores que vimos en el primer cuatrimestre, perdón que me puse repetitiva, y que retomo incluso también material que ya hemos visto. Hablo a mis estudiantes, obviamente si alguien, insisto, está viendo este video y quiere solicitar algún material, me lo dejan ahí un comentario. En este caso, si pensamos las estrategias de lengua y literatura, hicimos mucho hincapié en lo que era el taller de escritura creativa y obviamente ustedes ya saben cómo crear consignas al respecto. Acá tenemos más información. El taller de escritura se basa fuertemente en el comentario de los textos con el grupo. No es solamente esta actitud individual de desarrollo de la escritura, sino que la modalidad de taller, ya lo hemos visto, es la que permite poner en uso la lengua teniendo otros destinatarios, que son los pares. Y en el taller de lectura literaria, lo que vimos con el texto de Frugoni, pero que también vamos a ir ampliando en este segundo cuatrimestre, es la lectura literaria, ¿no? Como la circulación de textos en grupo también, y sumando las voces, obviamente, de todos los participantes, se convierte justamente en un problema de conocimiento, en este desarrollo de un aprendizaje también activo. En este caso, preguntar y repreguntar, sí, hablamos obviamente del docente, ¿no? ¿Cuál es el rol del docente en un taller donde se supone que la voz de todos los participantes es válida? Acá lo que hay que hacer es también, como docente, convertirse en guía, preguntar y repreguntar, porque como nos dicen los autores, Lardeur, Frugoni, Cuesta, lo que sucede es que en los comentarios literarios suelen estar incluidos los saberes literarios, pero quizás no las categorías académicas con las que los solemos nombrar. El mismo asombro por la literatura va a surgir y de ahí es de donde hay que ir retomando y enlazando esos comentarios hacia un aprendizaje quizás más específico de la literatura. Acá quiero recordarles que en el canal van a encontrar también, y me gustaría que repasen, la modalidad de los talleres de escritura según Maite Alvarado y Gloria Pampillo, ¿sí? Tenemos estas dos autoras que nos dan los mejores tips del mundo para armar los talleres de escritura, y esto es necesario que lo tengan muy, muy fresco para los proyectos de escritura que vamos a desarrollar en este cuatrimestre. Otra de las estrategias que son propias o que permiten, no son propias en realidad porque también el trabajo por secuencias didácticas se puede aplicar en cualquier materia, pero sí digamos que es uno de los contenidos que más hincapié hacemos en la didáctica en todos los años y que en lengua y literatura nos permite desarrollar de forma muy interesante la planificación, pensando en ese rol activo de los estudiantes. Por eso hablamos de estos 4 momentos,
Simplemente esto es un repaso para mis estudiantes que ya saben que toda secuencia comienza con una exploración, después hay una introducción de conceptos donde nos vamos acercando a partir de los conocimientos previos a los conceptos propios de la disciplina, ya sea de la lengua o de la literatura. Luego tenemos la estructuración que a través de ese vínculo de los nuevos conocimientos con los que ya trae el sujeto se pueden incorporar para realizar ese aprendizaje que se fija a través de la aplicación. Y acá es donde vemos más fuertemente la parte activa de ese aprendizaje. Las tomamos las secuencias didácticas, así como el trabajo por proyectos, como estrategias que son generales, digamos, de la didáctica general, pero que en lengua y literatura pueden proveer muy buenos resultados, y acá justamente se hace hincapié en que el trabajo por proyectos, que es otra de las estrategias, lo que permite justamente es hacer tareas de lectura y de escritura que tengan justamente un sentido social, ¿no? Una lectura social, una escritura con un destinatario real que traspase las fronteras del aula, y ese es uno de los motivos por los cuales vamos a ver también en este cuatrimestre el trabajo por proyectos. Justamente tener un propósito para la realización de estos proyectos entre docente y alumnos y un ámbito de circulación auténtico es lo que provee, ya sabemos, mayor interés para los estudiantes para trabajar, para producir lo que sea que esté involucrado en ese trabajo por proyectos. Y acá, para terminar, quiero volver al libro de Rebeca Nijovic y Silvia Mora. Ya no estamos hablando en particular de la lengua y la literatura, y esto es algo que también estaba en el primer video y que obviamente para mis estudiantes espero que hayan hecho ese apunte, que lo busquen, que lo repasen, y acá lo podemos ver. Tenemos un montón de condiciones que ya las fui nombrando a lo largo del video, ¿no? Como situaciones que requieran del uso del conocimiento, eso nos lo van a permitir los proyectos, ¿sí? Pensar quiénes están involucrados en nuestras clases, promover el desequilibrio cognitivo, pensar en el uso del tiempo, de los espacios, y promover una evaluación continua, que también es algo que ya saben y lo hemos visto. El libro de Rebeca Nijovic y Silvia Mora termina con el concepto espiralado de estrategia. Esto es algo que en el primer video lo nombré brevemente y que como cierre en esta segunda parte me gustaría compartir con ustedes porque es el capítulo final del libro donde nos habla de como un balance, un cierre de toda esta idea acerca de las estrategias. El concepto espiralado de estrategia tiene que ver con la alternancia de momentos de reflexión y momentos de acción. También la reflexión es un concepto que retomamos una y otra vez permanentemente porque no podemos pensar en ser docentes si no somos docentes reflexivos. Y ese mismo proceso de reflexión tenemos que llevarlo al aula, así como yo lo realizo con ustedes todo el tiempo. Ustedes como docentes lo van a propiciar con sus estudiantes, ¿sí? Porque la reflexión es el momento en el cual pasamos de esa acción, de esa manipulación que estuvimos haciendo, de la lectura, de la escritura o del concepto que hubiéramos querido trabajar en clase, lo pasamos por ese tamiz de la reflexión y lo podemos observar desde una mirada abstracta, intelectual, y ahí es donde podemos crear algo en clase. Esta idea, las autoras la sintetizan con una parábola, vamos a decir, de Henry Mintzberg, que dice que el alfarero está en su taller amasando el barro para realizar una escultura en forma de barquillo. El barro se adhiere al trompo con el que está amasando y adquiere una forma redondeada. ¿Por qué no hacer mejor un recipiente cilíndrico? Una idea lleva a la otra hasta que se compone un nuevo patrón. La acción ha impulsado al pensamiento. Ha surgido una estrategia. Esta idea, esta imagen en la cual
se va creando algo y en el hacer surge algo nuevo y ese algo nuevo nos permite pensar y desde ese pensamiento podemos replicar esa estrategia, es justamente lo que nos proponen las autoras. Nos dicen, las decisiones pedagógicas nos llevan a diseñar nuevas actividades y abordajes de un mismo contenido disciplinar en diferentes situaciones y contextos. Esto hace de la enseñanza una práctica creativa y fundada en la medida en que el docente disponga de marcos conceptuales para reflexionar, sistematizar, comunicar y compartir sus descubrimientos en la acción. Espero que les haya gustado este video, me lo pueden comentar ahí en YouTube, me dejan sus inquietudes, si quieren algo del material que estuve comentando también me escriben. Y bueno, espero que les haya servido para conocer un poco más en profundidad el libro de Rebeca Nijovic y Silvia Mora, y para mis estudiantes en particular, como un breve repaso de lo que fue el primer cuatrimestre para poder pensar, seguir trabajando estas estrategias y volcarlas a nuestra planificación. Les mando un gran saludo y nos vemos la próxima.